Bienvenidos a este episodio de Homo Deus, el podcast de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. En esta ocasión nos acompaña David Gálvez, especialista, biólogo, quien ha escrito un informe técnico sobre algunas situaciones en la mina y quizás debemos recordar algo muy importante antes de iniciar formalmente. Uno, Panamá en el 2024 enfrentó digamos, a través de marchas, de protestas, decisiones por parte del gobierno sobre un contrato minero. Además, actualmente en el 2025 se ha mencionado con un nuevo gobierno la posibilidad de readministrar la mina y ver qué sucede con la mina debido a su posible beneficio a la economía panameña. Sin embargo, hay aspectos técnicos que nos gustaría dilucidar un poco más y por esta razón el podcast tiene este fin, transmitir a través de su experticia qué sucede. Bienvenido, David. Espero que podamos disfrutar muy bien de este conversación. Muchísimas gracias por la invitación, Edgar. ¿Cómo podríamos iniciar? ¿Quién es David? David es un panameño. Yo nací en Panamá, pero pasé muchos años en México. Hice parte de mi segundo ciclo en el Instituto Fermín y parte de mi educación como biólogo aquí en la casa de Denis Pereira. No me gradué de la Universidad de Panamá, me fui a vivir a México. Tiempo después, después de mucho tiempo en México, vine y regresé varias veces. Durante los 90 hice bastante trabajo en activismo ambiental. Finalmente, después de unos años en México, hace aproximadamente 20 años, mi esposa y yo nos fuimos a vivir a Canadá, donde actualmente resido. Es en Canadá donde completo mi doctorado en biología en especialización de manejo de bosques. En algún momento, con buenos amigos y familiares aquí en Panamá, alguien menciona, bueno, tenemos este problema con el MIT. Tenemos gran cantidad de información técnica, la cual no, a veces vuelve abrumadora. Y bueno, ¿qué tal si basado en tu experiencia haciendo trabajo de divulgación ambiental, nos ayudas a poner junto, a entender mejor la información que hay disponible? Y entonces, un buen y querido amigo de la ASOPROF, me pidió que, bueno, que colectara tanta información como pudiese y escribiera este pequeño reporte. Quiero aclararte, yo no soy experto en eso, pero, bueno, cuando haces un doctorado, una de las cosas que haces es que te vuelves un experto en poner junto información en tu área de experiencia y en hacer síntesis. Y eso es lo que hice con este primer reporte, donde me enfoco en identificar y describir cuáles son los puntos más importantes que se pueden considerar de riesgo ambiental. Hay muchas cosas que a los panameños nos debe de preocupar respecto a la mina, pero el reporte se enfoca, el reporte que escribí, el cual espero va a ser disponible para la gente que escuche este episodio, se enfoca en 3 puntos. Estos puntos, coincidencialmente, son muy similares a los que el grupo de abogados internacionales ILO, basado en Oregon, escribió en diciembre del año pasado. Ellos efectivamente son expertos en actividad minera, son expertos en dar asesoramiento a grupos ambientales, y ellos están también preocupados por las actividades y algunos de los factores que ocurren dentro de la mina. Este reporte es un reporte abierto, en el cual se puede buscar y bajar sin ningún problema, y de nuevo espero que tú lo pongas, que lo hagas accesible para la gente que vea. Sí, claro. Les digo a los oyentes, bueno, pondré en los enlaces de descripción o quizás un código QR, porque sí, efectivamente están bajados todos estos reportes y decir que las evidencias están para descargarse y compartirse. Sí, y yo creo que esto es muy importante porque lo que vamos a hablar, muchos de los temas de los que
vamos a mencionar durante este episodio son cosas de aspecto técnico. Y es importante que al final la persona que está compartiendo esta información, en mi caso en particular, no es que se convierte en que estos hechos son así porque yo lo estoy diciendo. Estos hechos son así y estos datos son así porque aquí están los reportes técnicos de los expertos y esta es la información que está abierta para verificación. Esto no viene de un análisis obscuro confabulatorio al respecto. Los datos están aquí, uno puede seguirlo y entender en más fino detalle al respecto. Si iniciamos, ¿te parece? Quizás una pregunta base, totalmente orientativa, quizás que debas precisar en algún momento, comprender algo. Una mina de cobre, el cobre, tal cual. Cuando el cobre implica cierto elemento negativo, ¿qué sucede con el cobre? Sé que debe medirse propiamente algo con una mina, pero a nivel general, el cobre, ¿qué es el cobre? Hay un par de cosas que yo he escuchado que algunas personas entienden sobre la mina y el cobre, que creo que vale aclarar. Una, cuando uno piensa en cobre, piensa en el producto terminado del cobre. Los lingotes, las láminas, el alambre. La mina no produce ninguno de esos productos terminados. La mina lo que hace es que produce al final un concentrado, el cual, imagínate que es un lodo increíblemente espeso. Ese lodo increíblemente espeso tiene alta concentración de cobre y eso es lo que la mina produce. Eso es lo que la mina almacena en el puerto y eso es lo que la mina vende al mercado internacional. Entonces, esta idea de que la mina vende cobre en sí mismo, como lo conocemos, no es exacto. La otra es este técnico término técnico de que la mina es una mina a cielo abierto. Escuché en algún momento que la gente piensa que la minería a cielo abierto se llama así porque uno no puede sobrevolar la mina. Efectivamente hay restricciones respecto a sobrevolar la mina, pero la mina, este tipo de minería se llama a cielo abierto porque en lugar de hacer un hueco y meterse en un túnel, lo que se hace es que se crea un hueco gigante. Y este hueco gigante está expuesto al aire, por eso se llama minería a cielo abierto. Las minas a cielo abierto, cuando algo se extrae a cielo abierto, hay una característica indiscutible. Es que la concentración del mineral que estás extrayendo es increíblemente baja. Cuando lo que estás extrayendo tiene concentraciones altas, regularmente se producen en vetas y regularmente se extraen de manera subterránea. Pero cuando se hace una minería a cielo abierto es porque lo que estás extrayendo es en concentraciones increíblemente bajas. Y como esta concentración es tan baja, se tienen que procesar miles de millones de toneladas de este material para que de este volumen astronómicamente gigantesco se pueda reducir hasta extraer el material que se requiere. En este caso en particular, como sabemos, es cobre. Pero junto con el cobre, por la naturaleza misma del mineral, también se encuentra oro, también se encuentra plata, y la mina es muy clara respecto a que eso también se extrae. El cobre es característico, su interacción biológica tiene varias características. Una es que es relativamente inerte. Esto es, el cobre no se disuelve naturalmente en agua, lo cual hace que no es absorbido de manera fácil en los tejidos celulares. Pero como no se disuelve cuando entra en contacto con el agua y esta agua entra dentro de los sistemas biológicos, se acumula en el cuerpo. Porque, de nuevo, el cobre tiende a no disolverse. Esta acumulación de productos que no se disuelven dentro del cuerpo es lo que se llama ecotoxicidad.
el cobre es infototóxico. Es decir, una vez que entra en contacto con los medios acuáticos, es difícil que desaparezca porque, de nuevo, no se disuelve. Muchos contaminantes tienden a... La concentración de los contaminantes tiende a disminuir rápidamente una vez que entran en contacto con el agua en los ríos, pero los componentes que son relativamente inertes simplemente se quedan ahí. Pero como se quedan dentro del agua, esa agua es utilizada por organismos de animales y plantas, y conforme estos compuestos se van absorbiendo, se van acumulando dentro de la cadena trófica, es decir, se acumulan en un nivel en uno de los animales, el animal que se come a ese otro animal acumula el siguiente nivel, y para cuando nosotros nos comemos a ese tercer animal, estamos acumulando ese cobre, el cual sigue siendo, estando dentro de nuestro sistema. Y una vez que llega a ciertas concentraciones, se vuelve tóxico. Es un problema real la contaminación por cobre en medios acuáticos, especialmente cuando la fuente de esta contaminación son concentrados. El cobre existe en el suelo, por eso también está aquí extrayéndolo, pero lo que potencialmente puede contaminar los ríos y el agua subterránea son concentrados de cobre, es decir, el nivel de este producto es potencialmente muchísimo más alto. La mayor atención, por lo tanto, va a ser ese posible contacto del cobre con algún otro tipo de material. Es decir, si logra contactar, es tóxico, es dañino para otras especies. ¿Verdad? Por lo tanto, deberíamos fijarnos entonces cuáles son esos parámetros o en qué condiciones están las estructuras, los tubos, los muros, el tipo de material que contienen, también si hay algunos índices o estándares respecto a la calidad de esos instrumentos que mantienen seguro, digamos, ese material, el cobre como tal. Bien. Comentabas, o más bien expresabas en tu informe, y lo mencionabas aquí, que hay 3 puntos fundamentales respecto a la mina, y uno de esos va a ser el manejo de relaves. ¿Por qué es fundamental conocer qué sucede en estos manejos de relaves para saber en qué situación está la mina y propiamente ese posible contacto que hay con otros materiales? Esta es una pregunta muy interesante, por favor, todos los saberes. Una es, a pesar de que, como mencioné, el cobre es infototóxico, se acumula en el tejido de los organismos. En realidad, la mayor fuente de preocupación ambiental no es la contaminación por cobre en sí mismo. El mayor punto de preocupación ambiental son los relaves. Los relaves son esta combinación de aguas y materiales que se extraen y manejan dentro de la mina para extraer el cobre. El cobre, el suelo de la mina, el material que se extrae en la mina, contiene azufre, contiene grandes concentraciones de sulfatos, que son compuestos químicos ricos en azufre. Estos compuestos ricos en azufre tienen la característica, y esta no es una característica que es particular a la mina, esta es una característica de básicamente todos los materiales que se extraen en minas de cielo abierto, donde se extrae cobre. Es que estos sulfatos, estos productos ricos en azufre, cuando entran en contacto con agua, cuando les llueve, producen algo que se llama drenaje ácido. Este drenaje ácido, ese sí es realmente muy peligroso y tiene potencialmente, porque como está disuelto en agua, tiene la posibilidad de contaminar agua superficial y tiene la posibilidad de contaminar agua de subsuelo. Durante el proceso de la extracción del mineral de cobre, lo que ocurre es que la mina toma estas miles de millones de toneladas de material
lo pulveriza y lo pulveriza, lo pulveriza y imagínate un proceso de lavado en el que el material se lava y se lava y se lava, literalmente se relava. Este material eventualmente la parte de cobre se separa, la parte de oro se separa, pero este material que sobra, que es una mezcla de suelo y este material muy finamente molido, es un sobrante, es un desperdicio. Se tiene que mover hacia afuera del área de las instalaciones de extracción. Y se va acumulando en una gigantesca poza, en algo que se llama la tina de Relaves. La tina de Relaves es parte de un área más grande, que es el área de manejo de relaves. Esta área de manejo de relaves, para que te des una idea, tiene 20 kilómetros de superficie. 20 kilómetros, uno los puede, si lo quieres visualizar, como básicamente poco menos de 3.000 canchas de fútbol de tamaño. En esta enorme tina de esta mezcla de lodo y agua, la cual es ácida, se separa el agua tanto como se puede de estas arenas, de este material muy fino. Este material muy fino se utiliza para construir el muro, los muros que retienen esta enorme piscina, esta enorme fosa, y también sirve para separar el agua líquida del muro. Es importante que el agua esté separada del muro porque el agua crea presión sobre el muro. Si no hay suficiente distancia, el agua, la condición mecánica del agua tiende a destabilizar el muro. En la tina de Relaves hay dos grandes muros, uno que se denomina el muro norte y otro que se denomina el muro este, los cuales puedes ver aquí en tu... este es el muro norte y este es el muro este. Este es básicamente el límite de donde está el material que tiene agua y esta es la parte donde está la mayoría de lo que tiene que ver con las arenas. Estas arenas también se conocen como las playas de la tina de Relaves. Esta imagen es generada y está disponible en el reporte del grupo de abogados ambientales que mencioné que ellos sobrevolaron la mina en diciembre del año pasado y crearon esta imagen que estamos compartiendo. Como esta es una instalación tan gigantescamente grande, la cantidad de agua que esto contiene es como una represa. Claro, prácticamente. Es una presión enorme. La manera en la que esta enorme presión se evita que estructuralmente empuje y dañe los muros de contención es garantizando que haya una distancia mínima entre el agua y el muro. Los informes que ha provisto la minera, que ha provisto Cobre Panamá, y que son como los estándares para este tipo de instalación, sugieren que la distancia mínima que tiene que haber entre el agua y el muro son 400 metros. Esto es porque si el agua está más cerca de este número mágico de 400 metros, la presión que ejerce el agua puede desestabilizar la pared. Para evitar que haya, o para poder mantener de alguna u otra manera un ojo en la estabilidad de la pared, estas paredes en las tinas de relavo regularmente están construidas incluyendo sensores que lo que hacen es que miden características físicas de la seguridad estructural del muro. Esta fotografía que fue tomada de nuevo a finales del 2024 muestra que la distancia que hay entre el agua y el muro este es 1500, casi 1600 metros. Esto es muy por encima de los 400 metros mínimos, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, esta podría llamarse o considerarse una distancia segura. El único problema es que en esa misma foto se descubrió que la distancia que hay entre el agua en el lado norte es en promedio 200 metros.
Esto es, la distancia mínima de seguridad del agua para evitar que la presión del agua ponga en riesgo la seguridad estructural de este muro. En esta sección es menos de la mitad de la seguridad de la cantidad mínima. Y otra cosa que está documentada es que los sensores que están instalados en esta muro, que deberían de estarnos diciendo si la estructura es segura o no, no están funcionando. El muro tiene unos sensores que deberían de poder estarnos diciendo básicamente en tiempo real cuál es la seguridad, si hay algún desplazamiento no anticipado en la estructura del muro. Desafortunadamente estos sensores no están funcionando. Y esto es algo que hace que el reporte presentado por este grupo de expertos consideran que esto es realmente crítico y debe ser resuelto, o la mina tiene que responder respecto a cómo está monitoreando la seguridad estructural de la mina tan pronto como posible. Esto es realmente muy grave. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar si el muro se daña? ¿Qué es lo peor que podría pasar si el muro se daña? Bueno, resulta ser que la misma mina, Cobre Panamá, presentó un resumen de las áreas de las instalaciones de manejo de relaves en sus 16 minas a través del mundo. En este resumen que escribieron, pues, hay una pregunta en particular que dice: ¿cómo categorizaría usted, refiriéndose a la mina, los efectos de un fallo catastrófico de este muro, del muro en la Tuna de Armados? Esta categorización viene de un estándar internacional que es apoyado por las Naciones Unidas. Esto puede ser un impacto bajo, puede ser un impacto medio, puede ser un impacto alto, o puede ser un impacto extremo. En las 16 instalaciones de manejo de relaves que First Quantum tiene en el mundo, solo hay 2 que tienen una categoría de riesgo extremo. Una es en Zambia y la otra es aquí en Panamá. Entonces, cuando te pones a ver toda la información junta, estamos hablando que hay una enorme tina con un líquido el cual es biológicamente peligroso porque tiene un pH muy bajo, el cual está contenido por 2 paredes, una de las cuales sabemos que la distancia mínima de seguridad no parece cumplir con la distancia mínima, hace que pone en riesgo la estabilidad estructural de esta pared. Y sabemos, basado en la misma información que provee Cobre Panamá, que si esa pared falla, los riesgos pueden considerarse extremos. Cuando uno va a este estándar internacional de donde estos valores salen, porque de nuevo estos no son valores que yo decidí o los expertos los autores del otro informe crearon. Estos son estándares internacionales apoyados por las Naciones Unidas que generan esta valorización o esta categoría de daños extremos. Significa que el potencial para riesgo inmediato para las poblaciones es más de 1,000 personas afectadas. Daños estructurales a infraestructura e instalaciones públicas. Daños significativos al medio ambiente y a la fauna y flora. Daños que pueden considerarse irreparables o que pudiesen costar cientos de miles de millones de dólares en repararse. Es por esto que esta categoría se denomina extrema. Quiero reforzar la idea que son indicadores
que se proveen por la ONU respecto a un estándar Un programa de la ONU, un programa de la ONU respecto a la calidad de estos muros, ¿cierto? A nivel mundial, ¿no? Exactamente. Eso es un dato de la misma, de un programa de la ONU. Exactamente. Y una cuestión interesante es, esta categoría, inspectores de la ONU nunca llegaron a inspeccionar el muro y decidieron decir, este muro se considera de categoría extraña. Fue la mina misma la que decidió que, basado en este estándar internacional, la categoría de riesgo para el muro, para esta instalación de manejo de relaves, es extremo. A mí realmente me gustaría saber cuáles fueron los parámetros que ellos midieron en su diseño del muro, que les hace concluir, bueno, en realidad esto pertenece a la categoría extrema. Ellos tienen que tener una serie de parámetros técnicos, los cuales ellos midieron, confirmaron y se vieron la necesidad de categorizar esto como extremo. Y esto es como crítica, esto es un asunto que no debe de olvidarse, porque de nuevo no es que alguien más decidió y les impuso esto es algo que ellos mismos, después de efectuar un análisis interno, llegaron a la conclusión de que, bueno, esto en realidad puede ocasionar un daño extremo. Claro. Para comentar a los oyentes algo curioso, por ejemplo, el mismo etiquetado lo tiene también Zambia, con esa categoría extrema, y hay un titular interesante creo que fue el año pasado, sobre la situación económica y minera que ha tenido este país, y efectivamente la minera y el sector agrícola productor, a pesar de ser los más fuertes en este país, ha estado endeudado, ha estado con muchas recesiones económicas, ha tenido situaciones donde la mina no es garantía de un estable comercio internacional para los habitantes, claro, ¿no? Para los habitantes. Algo muy interesante, y ver también cuáles son los otros proyectos que Panamá, que los ciudadanos panameños sepan cuáles son los otros proyectos que tiene esta minera, para ver en qué situaciones están, cuáles son esos. David, mencionabas que dentro de esta gran tina hay sustancias que se retienen gracias al muro que los contiene, pero interactúan también muchas sustancias. Tengo una curiosidad porque ¿qué pasa con el suelo, no? Sé que en el suelo hay aguas subterráneas, arriba tenemos ácido, ¿qué sucede? ¿Cómo influye y qué podría estar afectando esta exposición? De nuevo, una excelente pregunta. La idea de que los líquidos en la superficie pueden contaminar el agua subterránea no es nuevo. Eso es un problema que, por ejemplo, todos los vertederos de basura generan. Es algo que nosotros sabemos, en donde hay una fuente de contaminación, la cual está en contacto directo con el suelo, la posibilidad de que cuando cae agua, cuando llueve, lava los contaminantes o las sustancias tóxicas, entran en contacto con el suelo, del suelo migran hacia el agua subterránea, lo que se denomina el manto freático. En el caso particular de la instalación de manejo de área de relaves, el agua ya está ahí, claro. Y el agua ya está ahí, ya está contaminada, ya tiene altas concentraciones de metales pesados, ya tiene un pH muy bajo, ya es una sustancia, son ácidas, son aguas que tienen de nuevo un pH muy bajo y están en contacto con el suelo. Actualmente no tenemos una manera de medir y monitorear cuánto es que el agua de la tina ha contaminado el agua del subsuelo, o si ha contaminado el agua del subsuelo, cuánto es que esta contaminación se extiende por debajo de la tierra. Pero podemos utilizar como punto de referencia el agua superficial.
Los sistemas de monitoreo regularmente funcionan para decirte cuánto es que una potencial fuente de contaminación se extiende a través de tu área de interés. Regularmente tienes una fuente de contaminación, idealmente una medida de mitigación o de contención, y lo que se hace regularmente cuando tienes un programa de monitoreo es que mides cuánta es la contaminación de este lado y cuánto es la contaminación del otro lado de tu medida de contención. Esto te dice más o menos si tu medida de contención, de prevención, que puede ser mil cosas, en el caso particular de la mina es el muro de contención. Claro. Puede decirte cuánto es que efectivamente sirve para contener esto, cuánto es que la contaminación, en este caso en particular, los metales pesados, o la concentración de compuestos ricos en azufre, lo que crea las aguas ácidas, aguas que al estar en contacto con el material de extracción tienen un pH muy bajo, lo que se llama drenaje ácido. Se miden del otro lado del mundo. Pero para tener una idea de cuánto se extiende o cuán seguro es esto, regularmente los programas de monitoreo lo que se hace es que se mide un poco más lejos, y después un poco más lejos, y después un poco más lejos, y después un poco más lejos. Idealmente, cuando se hace esto bien, se toma una medida al final que está tan lejos, y luego aquí está el sistema de protección, el cual está tan lejos en el cual tú ya no puedes detectar el contaminante. Entonces esta es tu área de impacto y este punto se llama tu punto de referencia. Es el punto donde ya no hay contaminantes. Es lo que idealmente tú esperas que este valor aquí, que es no contaminantes, fuese idealmente aquí. Bueno, en el sistema de monitoreo de la mina este punto existe. Es un punto que en los documentos de la mina tiene el muy descriptivo nombre de W13. Este punto W13 está río abajo en el río Caimito. Está a 10 kilómetros de distancia del mundo. Los niveles de sulfatos, es decir, este material que tiene el potencial de generar drenaje ácido, es claramente por encima de los valores normales o comunes en el área, a 10 kilómetros de distancia. Y no solo es que estos valores se consideran por encima del estándar a 10 kilómetros de distancia, es que han aumentado. En los mismos reportes de la mina, creo que al comparar los datos entre el 2021 y el 2024, los valores de concentración de sulfatos en este punto, a 10 kilómetros de distancia, ha aumentado 4 veces. Más bien por 4. Es decir, hay un valor, creo que el valor es 50 microgramos por litro hace 4 años, y la última medición es por encima de 200. Es decir, ha aumentado 4 veces, lo cual solo nos indica no solamente que efectivamente hay contaminación proveniente del líquido con alta concentración de sulfatos, que es ácido, fuera del muro, sino que se extiende al menos a 10 kilómetros. Estamos hablando que en este momento, no es en el futuro, no es si colapsa el muro, claro. Es aquí y ahorita uno puede medir los niveles en los que las aguas están siendo contaminadas a 10 kilómetros de distancia. Un elemento correlacional a, digamos, mencionas pues que actualmente, y lo has expresado en tu informe, son los sismos. Son los sismos, ya que Panamá ha experimentado sismos. También haces referencia a un artículo que proyecta que de aquí al 2036, o no me equivoco si es mucho antes, después puedo corregir el dato, los sismos en el Caribe van a aumentar. Por lo tanto, me hace pensar algo. Si actualmente estos muros
la platina de regalo, planea continuar, ¿tendrá presente esas proyecciones de sismos? Es una interrogante. Es una pregunta que tiene que contestar la mina. Y el asunto es interesante y complejo, porque la mina, cuando originalmente el diseño del muro se efectuó, en documentos de la mina dice que, bueno, que para poder entender mejor cuáles son los parámetros de seguridad con los que se tiene que construir el muro, le encomienda a la Universidad de Panamá, al Instituto de Geociencia, no recuerdo a qué instituto, aquí dentro de la universidad, que por favor le proveen cuáles son los estándares mínimos que debe tener. Esta organización de la Universidad de Panamá provee estos valores mínimos. Esto ya tiene, no recuerdo, creo que tiene casi 10 años que estos valores se proveyeron a la vida. El muro se construye, pero pasan varias cosas curiosas. Una es, hace 2 años, la República de Panamá cambió estos estándares, de tal manera que ahora estos estándares son más restrictivos. Es decir, que es muy probable que si el diseño del muro en ese entonces cumplía con los estándares mínimos, no es muy claro si ahora cumple también con los nuevos estándares mínimos de la República. De hecho, comparto aquí el decreto, la resolución número 0220 de 2022, donde sí se expresa cuáles van a ser esos reglamentos de diseño estructurales dentro del territorio panameño. Y una cuestión interesante al respecto es, cuando la mina pone juntos cómo es que hacen el análisis estructural, ellos mencionan que, bueno, que en realidad si el muro está bien construido, que es un muro que está construido conforme a lo que es razonable y uno debe de esperar en una condición sísmica para un lugar como Donoso y la República de Panamá, que se considera, de acuerdo con su documento, que se considera con bajo nivel sísmico. Sin embargo, durante el proceso de construcción de la mina, hay una estructura muy importante dentro del área de Relave que se llama la Torre del Saco. Cobre Panamá contrata a esta firma de ingenieros para construir la torre de Relaves. Esta firma de ingenieros de países y por qué esos países tienen esa minería. Ingenieros se siente tan orgullosa de esta torre que la manda a concursar en un concurso internacional sobre diseño para estructuras de la minera. Y bueno, cuando ellos someten su estudio para el concurso, mencionan que la torre, el diseño de la torre es una maravilla, porque funciona también a pesar de la alta sismicidad del área. Entonces, por un lado, la mina dice que oficialmente el diseño no tiene por qué ser tan avanzado o que está bien para la baja sismicidad del país, pero por otro lado, los ingenieros que trabajan para ellos, cuando envían sus documentos, dicen, bueno, esto debe de funcionar muy bien porque el área donde está la mina es de alto riesgo sísmico. Entonces hay como una incompatibilidad de información, ¿cierto? Porque los ingenieros que construyen dicen que es un área de alto riesgo sísmico, pero la minera dice que no, que en realidad el diseño está de acuerdo con la baja sismicidad del área. Independientemente de si la sismicidad en ese área particular es alta o baja, hoy, aquí y ahorita. De nuevo, como mencionaste, hay un estudio que creo también es la organización de... ahora, la fuente está en el documento. Sí, aquí está. Es un artículo, bueno, el artículo donde se menciona lo de los sismos a partir hasta el 2030, donde se va a incrementar en el Caribe, es de acceso al público. Exactamente. Este documento lo que básicamente dice es
basado en lo que nosotros entendemos de cómo las placas tectónicas en el planeta se mueven. Nosotros ahora podemos hacer un modelo y proyectar que este movimiento hace que, conforme la Tierra va girando y las placas tectónicas se mueven, se espera que para el 2030, lo cual no estamos en el futuro Sí. lejano, estamos hablando de los próximos 5 años, la posibilidad de que aumente la sismicidad en el área, aquí en Panamá, en Centroamérica, es alto. Esta sismicidad, este incremento en el potencial de sismicidad se refiere a movimientos telúricos con magnitud por encima de 6 grados en escala de Richter. Entonces, una pregunta súper interesante para hacerle a la mina es, bueno, si sabemos que tu muro de contención, porque tú mismo nos has dicho que en caso de que el muro falle, las consecuencias van a ser extremas, si sabemos que la seguridad de este muro es tan absolutamente imperativa, y sabemos que se prevé que para el 2030 o a partir de ese momento la actividad sísmica en el país aumente, ¿nos podrías por favor confirmar por escrito que el diseño de la mina no solo cumple con los nuevos estándares mínimos de la República de Panamá, los cuales cambiaron en 2022, sino que además tienen en consideración este cambio en aumento en sismicidad que sabemos que va a ocurrir? No es algo que ellos no saben, esto es un documento público. Y la mina va a operar al menos hasta el 2045. Es decir, la mina va a estar en el centro de su programa de extracción cuando lleguemos a este punto. Ese muro tiene que soportar no solamente las condiciones actuales, no solamente los nuevos estándares del país, tiene que estar diseñada para poder soportar esto, lo que sabemos que muy probablemente pasa. Estos valores tienen que hacerse públicos, y tienen que hacerse públicos para poder compararlos con otras minas a nivel internacional. No tenemos que esperar que suceda un tipo de desgracia o el mal, y de repente saber, no se puede hacer absolutamente nada por la biodiversidad de los ecosistemas que están alrededor del mundo. Sí. Recordemos que el punto principal del muro es porque allí hay sustancias críticas que contaminan ya la superficie y también potencialmente sí, ¿no? Por eso nuestro foco de atender estos muros de saber qué pasa técnicamente con esto. Bien, en este informe también comentas sobre las rocas de desperdicio. Creo que ya más o menos han mencionado algo, pero me gustaría aclarar, o más bien como lanzarte un interrogante, porque conversábamos antes y mencionabas que hay un sistema como de tapar un hueco para luego tomar esa tierra y tapar un hueco que ya estaba. La analogía funciona de esta manera. Este material que se extrae, que se descarga, está por encima del material de interés. No tiene cobre, pero tiene estos compuestos ricos en azufre. De nuevo, se van almacenando. Esto es algo que la mina llama el material de desecho, a la cual le cae la lluvia. Hay que recordar que Donoso está dentro de una de las áreas más lluviosas del país. Y cuando el agua de lluvia entra en contacto con estas miles de millones de toneladas de material, el agua de lluvia lava estos compuestos ricos en azufre, y cuando tú pones azufre con agua creas ácido sulfúrico. Esta agua que tiene ácido sulfúrico empieza a lavarse de la roca. La cantidad de azufre que hay en esa roca no es algo que se lava, le llueve 3 veces y ya la roca se limpia. Esa roca va a ser fuente de azufre y a producir una reacción que produce ácido sulfúrico por décadas. Puede ser que reaccione por siglos. Hay minas romanas
que aún están produciendo, minas que los romanos utilizaron y que pusieron roca de desperdicio, que al día de hoy cuando les llueve aún producen flujo con pH bajo, porque el material sigue siendo rico en sulfatos. El material que está en la mina puede, y seguramente va a seguir siendo una fuente de drenaje ácido por décadas. La manera en que, pero esto no es un problema único de esta mina, esto es un problema, el drenaje ácido es un problema en miles de minas a través del mundo. Una de las maneras en las que esto se soluciona es que cuando originalmente vas a abrir el tajo, cuando vas a hacer el hueco, lo que haces es que reservas, guardas, proteges el suelo superficial, lo pones aparte, y lo que haces es que una vez que pones todo este material que es susceptible de producir esta reacción química cuando llueve, lo cubres con esta capa de suelo natural. Esta capa de suelo natural lo que hace es que filtra el agua y hace que cuando el agua toque el mineral, contiene el drenaje ácido. La única cuestión es que la mina ha sido muy clara. Nosotros no tenemos suficiente material de protección para cubrir esto. Tierra, entonces. Tierra, suelo. No tenemos suficiente suelo para cubrir esto. Y bueno, pues si no hay suficiente suelo para cubrir esto, la única manera en la que podemos solucionar ese problema es si nos dan permiso de abrir otro hueco para sacar la tierra y ponérselas encima de este. Por supuesto, si vamos a abrir otro hueco para quitar la tierra, pues vamos a extraer el mineral que está ahí. Claro. Y entonces, de esta manera, este material de desecho queda cubierto. Lo único que se omite de esta figura es que lo que hiciste fue que resolviste el problema de un hueco abriendo otro hueco, lo cual es un absurdo. Es como si yo te dijera que la única manera de tapar este hueco de aquí es abriendo otro hueco aquí para pasar la tierra de aquí a aquí. Y sí, este hueco ya se solucionó, pero terminas con este. Al final siempre va a haber un hueco el cual no hay material para cubrir. Esta inconsistencia, esta falta de que es casi un chiste, ha sido identificado por los inspectores del gobierno de Panamá cuando ha ido a hacer las inspecciones. La lógica de eso no tiene ningún sentido. La idea de, bueno, me tienen que dejar hacer el hueco porque de otra manera no tenemos suficiente material, lo que está haciendo es que está transfiriendo la responsabilidad ambiental de la mina al gobierno de Panamá. Le está diciendo, es que es el gobierno de Panamá el que nos tiene que dar permiso para abrir el hueco, porque si no nos dan permiso, entonces no podemos cubrir el material que produce ácido, y si se produce ácido, entonces es culpa del gobierno, cuando esto no tiene sentido ni pies ni cabeza. Sobre todo porque este no es un problema, de nuevo, que este es la única mina en el mundo que tiene. Hay toda un área de la ciencia de restauración ecológica que se especializa en cómo construir suelos artificiales para evitar este tipo de problemas. Y lo que haces es que tomas una fracción del suelo que tienes disponible y le añades mejoradores físicos o químicos para crear en volumen mayor material, de tal manera que si solo tienes 100 toneladas de suelo para utilizar, al mezclarlo con estos mejoradores puedes terminar con 400 toneladas de material o 300 toneladas de material. Y si utilizas estos métodos, entonces ya tienes suficiente tierra, suficiente suelo para cubrir las áreas que tienes que cubrir. Pero pues la mina parece ser que quiere simplemente omitir este tipo de cosas que son absolutamente conocidas y son estándares que se utilizan en minas a través del mundo. Pero lo que hacen es que nos venden esta idea, porque de nuevo esto lo han declarado. A mí me lo dijeron en mi cara cuando yo fui a visitar la mina. A mí me dijeron, no, mira, el problema que tenemos es que no tenemos suficiente suelo. La única manera en la que vamos a tener suficiente suelo es si el gobierno nos da permiso para abrir de nuevo el siguiente hueco.
Y bueno, si vamos a abrir el siguiente hueco, sería una tontería no extraer el cobre, ¿cierto? Entonces, al final, el gobierno de Panamá nos tiene que dar permiso, de otra manera, bueno, no nos podemos ser responsables por la contaminación. Y un principio que creo que hay que estar claro es: el suelo no se puede reemplazar por nada. Suele decir, el suelo natural, lo orgánico, es decir, el agua es agua. Es no renovable. Es no renovable, efectivamente. No se puede renovar, definitivamente. Sí, sí, es por eso que lo que se hace es que como uno no puede fabricar suelo, o tampoco puede irse a robar el suelo de algún otro lugar, lo que hace es que se multiplica con estos mejoradores químicos y físicos, que lo que hace es que aumenta el volumen, cambia la constitución química de estos nuevos suelos, que se denominan suelos antropogénicos, o sea, creados por el hombre. Estos suelos antropogénicos se pueden diseñar para cumplir con la función que tiene que cumplir el suelo natural si no tiene suficiente suelo natural. Para esto, obviamente, la mina tendría que invertir en hacer la investigación necesaria para poder establecer proyectos y programas de restauración ecológica. Pero esto es muy importante. Es muy importante recalcar que los programas y los trabajos que se tienen que hacer de restauración ecológica, uno los imagina como que, bueno, la mina va a operar por 40 años y cuando termina de operar, entonces se utilizan programas de restauración ecológica y la mina se restaura y todo vuelve a la normalidad. Hay dos cosas que son completamente falsas. Una, la restauración ecológica jamás va a hacer que las condiciones originales se recuperen, simplemente porque es imposible. Primero tenías un bosque húmedo tropical, el cual tomó cientos o miles de años en formarse y ahora tienes un hueco. No hay manera alguna que eso se pueda repetir. Y segundo, los procesos de restauración ecológica, como se hacen cuando se hacen correctamente, de nuevo, esto no es algo que es nuevo, no es algo novedoso, no es una exigencia absurda, es algo que es una práctica común, es que la restauración ecológica se hace simultáneamente con la extracción. No después. Sí. No, lo que se hace es que tú empiezas a extraer un área y en el momento en el que vas a extraer la siguiente área empiezas a restaurar esta. Una vez que terminas de extraer en esta área, empiezas a extraer en esta otra área y restauras esta. De tal manera que para cuando la mina finalmente deja de operar, el 70% de la restauración o el 60% de la restauración ya está hecha. No solamente ya está hecha, ya puedes aprender basado en lo que hiciste 10 años antes, 15 años antes, qué tan correctos son tus métodos. Los métodos de restauración no hay una fórmula mágica. Los métodos de restauración tienen que ser utilizados y ajustados basados en las condiciones únicas y específicas del sitio que estás restaurando. Si tú dejas todo al final, en realidad lo que vas a hacer de la restauración ecológica es vas a seguir una receta de cocina. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es esto. ¿Tenemos alguna garantía de que esto es lo que va a funcionar? No. ¿Cómo esto se sabe? Y de nuevo, la restauración ecológica es una ciencia que tiene décadas de existir. Lo que hacen los mineros responsables es que van restaurando conforme van extrayendo. Las minas mejor manejadas, de hecho, tienen una relación 1 a 1 entre el área que se impacta y el área que se restaura. Es decir, esta área se impacta, cuando se pasa a la siguiente área, esa misma superficie es la que se restaura. De tal manera que para cuando terminas de hacer la última fase de extracción, la enorme mayoría de todo ya está restaurado. Como estas minas operan por décadas, para cuando terminas de extraer en la última sección, la primera restauración que hiciste tiene 15 años. Tiene que evidenciar propiamente su... Tiene 20 años. Sí. Y en esos 15 o 20 años puedes saber, yo creo que esta especie de árbol no es el apropiado, esta densidad no es la apropiada, creo que deberíamos de poner este otro tipo de fertilizante. De tal manera que cuando terminas aquí, basado en lo que ya existe en ese sitio, sabes, aumentas la posibilidad de que tu proceso de restauración ecológica sea exitoso.
Y eso es algo que tenemos que pensar. Los programas de restauración ecológica que presente la mina no pueden ser así, bueno, cuando terminemos vamos a restaurar. No, cuando terminen este pedazo, si la mina llega a abrirse de nuevo, estos son los programas de restauración que tienen que hacerse evidentes. Me queda claro con tu exposición que hay planes de monitoreo que deben sí o sí compartirse con todos. Por ejemplo, los posibles contaminantes en los sistemas subacuáticos, en las aguas subterráneas, perdóname. En este caso que mencionas, si la restauración funciona o no, y de manera simultánea, es decir, que haya informes y registros técnicos de qué datos arrojan tal restauración, también de los muros. Eso es mucho más urgente. Eso es mucho más urgente si la mina tiene que decir: tenemos este número de sensores en los muros funcionando, no 1 o 2. Tenemos, según el estándar internacional de manejo de nuevo, esto no es algo que se tiene que como crear de la nada, o lo tienen que imaginar. Hay un estándar internacional de cuál es el número mínimo de sensores y tipo de sensores. Estos sensores tienen que estar instalados, tienen que estar funcionando y tienen que estar colectando datos todo el tiempo. En algún momento hubo datos de referencia, queremos saber cómo se ven los datos, los últimos datos que se tomaron antes de que los sensores se dañaran y cómo se ven ahorita. Y por Dios te juro que algo debería de haber algún tipo de penalización por tener los sensores instalados y que no funcionen. O sea, si hay un incendio en un edificio y cuando se hace el estudio después de que el edificio se quemó, que bueno, sí, estaban